Gracias. Muy buenos días, Paisaba. ¿Cómo están? Bueno, para nosotros es un verdadero placer compartir con ustedes acá con Alcides, un compañero de varias aventuras ya en este tema. Y la verdad que en mi caso fueron muchas más las experiencias adquiridas en este contexto de entrar en un campo absolutamente desconocido por mí, ¿verdad? Y bueno, la ayuda de Alcides en materia tecnológica ha sido fundamental de él y del equipo que en este caso nos acompaña. Bueno, antes de entrar en el tema, creo que es importante ya en todo lo que escuchamos, en todo lo que estuvimos viendo, hacer una breve reflexión. Hoy tenemos en Paraguay un idioma, el castellano, que es el guaraní, es el idioma oficial. No tiene ningún tipo de distinción que diga castellano primero, guaraní el segundo, ambos son iguales. Costó muchísimo llegar a la oficialización en 1992, ahora ha pasado ya desde los 33 años, ¿verdad? Y desde ese momento el guaraní cambia la historia y lo anterior, la historia todavía es terrible, muy complicada. Venimos de tiempos muy remotos, donde ya el proceso de marginación y discriminación se hizo notorio de muchas maneras. Y una de las primeras fue la persecución, inclusive en tiempos de la colonia, ¿verdad? Pasó el tiempo y estuvimos expuestos a probablemente la guerra más sanguinaria que pudo haber existido durante la paz de la tierra, que es la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Con el respeto que todos nos merecen hoy, somos todos hermanos, pero en su momento, antes de empezar la guerra, las autoridades, en este caso de esa Triple Alianza, percibieron, además de la dificultad de la guerra que iba a plantear Paraguay, un elemento extraordinario, y ese era el elemento del guaraní. Existen documentos en los que se guardan algunas de las expresiones vertidas, en este caso por los líderes de la Triple Alianza. Y uno de ellos fue Bartolomé Mitre, que en palabras más, palabras menos, antes de la guerra decía: si queremos eliminar al Paraguay, primero debemos eliminar al guaraní. El guaraní es factor de cohesión. Ya tenemos que tener, porque la gente que vive tenía. Y esa es una cuestión muy importante. Entonces empieza la guerra, y aquello que llega a ser más o menos en una semana en tal parte, en 2 semanas en tal parte, en un mes, terminó la guerra. La guerra duró 6 años. Terrible guerra, ¿verdad? Cuando empieza, y luego en 1867 ya, para ser más práctico, entra al territorio paraguayo, López, un estratega muy importante en su tiempo y hoy visto con más razón todavía, convoca a los entendidos de la lengua guaraní en el campamento de Paso Cucú, en Yemucú, y llama allí a los entendidos para que ellos, los entendidos, elaboraran un alfabeto, un HF, un sistema ortográfico. Y lo hacen, y con ese alfabeto se imprimió uno, y después lo demás, todos los textos que iban apareciendo, ya se usó para esos textos ese alfabeto. Apareció por ejemplo el Carizubí, el periódico de Trinchera, que no era un periódico masivo, ¿verdad? Unos cuantos números, se leía la tropa, y el efecto era del Carizubí, que pica tanto y duele tanto, ¿verdad? Que era la burla contra el enemigo. Pasan los días, pasan los años, y se van desarrollando las batallas, y yo siempre le digo a todos que en esas batallas el único idioma que salvó fue el guaraní. Cuando llega la triste, sanguinaria batalla de Tiribeví, el 12 de agosto de 1869, los hombres que allí pelearon en guaraní. Más o menos en este horario dicen que después de una pausa de esa mañana se reiniciaba la batalla, y un capitán paraguayo de apellido Solalinde ve del otro lado al líder de las tropas aliadas, en este caso ya eran prácticamente todos brasileños, perdón. Y entonces ve al líder y ¿qué hace? Él le llama a su mejor tirador, un Mitaí, que un alumno tenía 15, otro dice 16, otro dice 17, ni siquiera eso sabemos bien. Además, el nombre de ese Mitaí ni siquiera aparece en los libros, pero un héroe paraguayo. Por lo menos yo donde voy siempre lo reivindico. Gervasio León,
Entonces eso la linde le llamó a Gervasio. La pregunta, ¿le llamó en ruso? ¿Le llamó en chino? ¿Le llamó en portugués? ¿Le llamó en castellano? Ajá, ni guaraní. Gervasio Yumí, el sabio de caballo Ariguá, y Tapija Yucaña de el certero balazo de Gervasio León mató al general João Mina Barreto, y esa matanza que después vino como consecuencia fue la orden del conde de Oro de destruir Pirigüí. Ya a horas de la tarde, ya no había varones, y emergen las famosas mujeres de las que tanto se acordó el Papa Francisco, la mujer más gloriosa de América. Armadas con qué? Botella de café, garrote, piedra, itacú, ¿saben? Como se dice, a pecho gentil, se enfrentan, pero destrozadas esas mujeres, las que quedaron vivas, fueron varias veces violadas, pero esas mujeres salieron hablando guaraní. No hablaban otros idiomas. Y de esas mujeres nosotros venimos. 4 días después, el otro episodio tan triste, la historia del mundo, la matanza, el asesinato despiadado de los niños en el campo de Rocarín. Mártires, que supuestamente estuvieron todos armados, tenían uniforme. ¿Qué uniforme? ¿Qué arma? La pobreza era absoluta. En esa mañana del 16, en una batalla que se prolongó casi hasta la tarde, matan a más de 2.000 niños, que en el momento de ser atacados gritaban en inglés, en chino, en francés, en guaraní. Guaraní es cosa vulgar. Guaraní es hacer igual. Las madres que estaban en el entorno, sus padres, alumnos, lloraban en guaraní. El triste episodio llega cuando muere López y 7 días después, continuando con la historia previa de destruir a guaraní, aparece una disposición que el gobierno de entonces, implantado por el Ejército de Ocupación, emite un documento en el cual, entre otras cosas, prohíbe el uso de guaraní en las instituciones educativas. Hay una prohibición, una lengua negada, prohibida, proscripta, discriminada, minorizada, degradada y con un intento de ser asesinada. Viene como consecuencia de eso el que muchos compatriotas, en la necesidad de tener que formarse, llegaron a la Argentina y estudiaban para ser docentes, magisterio, volvieron acá y al volver acá vinieron con una palabra que todos conocemos, guarango. Guarango, ese personaje paraguayo, analfabeto, salvaje, indio, campesino, inútil, torpe. El que hablaba guaraní era guarango, y el que hablaba castellano era culto. La cuestión es que solamente eso no funcionó, porque se acuñaron otras expresiones, campesino, indio, pero no bastó eso. Como no funcionó, llegaron los castigos físicos. Hace años yo suelo contactar con lingüistas, antropólogos de muchos lugares del mundo. Y siempre les consulto lo mismo. En tu país, por hablar tu lengua, vos o alguna gente sufrió algún tipo de castigo o sanción. Pero ¿cómo? Eso es imposible. La respuesta de todos. Y a la consulta de si acá ocurrió eso, entonces sí, acá ocurrió. ¿Y qué, por ejemplo? Arrodillarse por hablar guaraní. Pero después la hazaña aumentó, no fue solamente arrodillarse, era arrodillarse sobre sal gruesa, el famoso Pires Aguazú. Y si no, era sobre el abatito picupí, es el maíz venezolano duro sobre eso, unido, arrodillarse. Terrible. Y si no era eso, era hace 40 años, 35 en realidad, unos amigos que hasta tenían la fotografía, nos decían, nosotros nos arrodillamos sobre tapitas, que se ponían sobre una especie de terciada, eran sujetadas allí y sobre esa tenían que arrodillarse por hablar guaraní. ¿Qué otros castigos? Recorrer el
patio de la escuela, una vez descubierto hablando de guaraní y diciendo, no hablaremos guaraní, no hablaremos guaraní. Otros fueron de plantón, detrás de la puerta, por hablar guaraní. Se hizo de todo. Sin embargo, pese a todo, imagínense ustedes un seminario hoy dedicado nada más y nada menos que al guaraní y su potencial fortalecimiento en el ámbito de la tecnología, en este caso de Internet. ¿Quién hubiera pensado que una lengua con todo en contra y sin nada a favor haya llegado a un tiempo como este? Y está acá, estamos acá, de guaraní, de puro guaraní, hace primera vez de guaraní. Es capaz que dentro de ese proceso iniciado en la guerra, antes de la guerra, en la posguerra, también se fue manifestando de muchas maneras, y una de esas formas que yo, hasta que me demuestre lo contrario, voy a seguir sosteniendo que esto forma parte de esa campaña. Es que en algunos casos, no muchos, pero hay personas que dicen, yo no hablo guaraní, yo hablo parano, guaraní es muy difícil. Todos presumen que el guaraní es difícil, pero pocos son los que estudiaron. Pero ya es difícil. ¿Por qué? Porque me dijeron que es difícil. A mí me dijeron que no hablo guaraní, yo hablo parano. Y le pregunto, ¿hablamos castellano o hablamos yoruba? Si en esta sala uno nomás de ustedes me dice, yo ahora sabe que voy a la luna, nunca más vuelvo. ¿Quién acá, en algún momento, en un descuido, no dijo, venina, andate nada, contale nada, traerle nada, hablarle un paquete, y yo para, dije, vení en castellano, andá en castellano, decí en castellano, pero nada es guaraní, elú, nada, ere, nada, ehuerajá, nada, vení, nada. Pasa que si decimos venir, no decimos todos. Le tenemos que agregar ese por favor, que es nada, porque nada es un prorrogativo, venir, por favor. Si tuviéramos que traducir venir, nada es venir, por favor. Como que es una cuestión muy agresiva decir las venidas secas. No decir venir nada. Ahora, si la orden es orden, a nivel de jefe, es a nivel de hasta castrense, entonces no va a hacer nada. Va a hacer qué, venir que, llevarle que, contar, saque nada. Que llueve, que ya ponga. Y nosotros pensamos que es castellano. ¿Qué es guaraní? ¿Y qué es aquí o qué? Yo para nosotros yo para. En realidad no es Pero ¿qué hacemos después? Juntamos las dos y decimos decirle que nada. Llevarle que nada a tu mamá, contarle que nada a tu hermano. No va a ayudar yo para. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Hacemos yo para en guaraní solamente? ¿O hacemos yo para en castellano? Hacemos los dos. ¿Qué pido que eres vos? ¿Qué pido que eres vos? Y yo guaraní, va a pico, va a pico de impostá, mo pico de co, de yuta pico copero. Pico guaraní es la pregunta guaraní, Gina es guaraní, y ese clásico vos, ni siquiera vos. Pero todos lo entendemos. Nadie levanta la mano y dice que yo querés, no entiendo lo que dijiste. Todos lo entendemos, y eso yo para. Cuando a veces decimos de guajú, nomás te dije, de guajú guaraní. Vos también te fuiste ayer, también era a mí. Yo ni uno sabía lo, y yo también. Y vos lo, y yo también. Ya te llamo en la verdad. Yo ni co guaraní. Guaraní está presente en el castellano que hablamos. Y el castellano también es yo para, si vamos a ser justos. Yo les invito a ustedes que digan siempre que hablamos guaraní y hablamos castellano. Y ahora, antes de entrar a mostrarles, quiero ser muy claro en esto, quiero demostrarles a todos ustedes que hablan guaraní. Y después de esto les recomiendo nunca más decir que hablan yo para. Digan que hablan guaraní. Soy un fanático de guaraní, y se nota. Bueno, si yo les pido a ustedes algo muy sencillo, ¿cómo se dice en guaraní? Yo camino. ¿Cómo se dice? En coro. Nadie me dijo, profesor, muy difícil. Le doy mi diccionario. Ven a ver 5 minutos. Pues, chao. ¿Cómo se dice tú caminas? ¿Cómo se dice él camina? La persona que llama sabe, La persona que llama es de familia guaraní, yo le conocía a su abuelo, a todo.
Y acaban de hacer ustedes la anotación de cada guaraní, pero ni siquiera se dieron cuenta. Yo dije en castellano, como solamente la parte del verbo es que camino. Le agregué o y dije camino. Le agregué as y dije caminas. Le agregué a y dije camina. Camino, o, caminas, camino, camina, camina. Ustedes, que a veces pueden decir no hablo guaraní, me dijeron a, guatá. Re, guatá. O, guatá. Lo que en castellano estaba al final, ustedes pusieron al frente. Ambas el primer Japón. Que hablo guaraní. Porque nadie de nosotros va a salir a decir guato, guata, guatamos, guataremos, guataramos. Y si encuentra alguno que haga eso, tráigame. Le pago 10 millones de dólares acá contado. Imposible. Fíjense que guaraní usamos prefijos. Digo a, guatá, re, guatá o guatá. Y la conjugación de guaraní es la más fácil del mundo. Porque el verbo no cambia. Es guatá de comienzo a fin. Lo único que cambia son unos prefijos que indican número de persona. A, guatá, re, guatá, o, guatá, ya, guatá. No cambia. Quiero llevarles al pretérito. Por ejemplo, el nombre le agrego curí. ¿Para qué piense que es difícil? Tendría que demostrarme que esto es difícil. Yo voy a decir a, guatacurí, re, guatacurí, o, guatacurí, ya, guatacurí. ¿Dónde está difícil esto? Y guatacurí no cambia. Quiero llevar al futuro, quito curí, pongo ta. A, guatata, re, guatata, o, guatata. Ustedes saben guaraní. Debería hacer la otra demostración. ¿Cómo se dice en guaraní desde lejos? En coro, sobre la marcha. Monguirí. Le pregunto, ¿quién es Monguirí? ¿Quién sería Monguirí entonces? ¿Por qué me dijeron lejos desde? Porque sabe guaraní. Porque sabe que guaraní dice Monguirí vive. Nadie va a decir vive Monguirí ayúbina en el dado. Vive Monguirí ayúbina. No, Monguirí vive ayúbina. Pero también esto demuestra que ustedes conocen castellano, porque en castellano hay preposiciones, en guaraní posposiciones. Y ninguno de nosotros se va a equivocar en esto. Podemos salir a la calle y preguntarle al primero que pasa, y vamos a darnos cuenta que la gente sabe. Sin haber estudiado, porque esto que les estoy preguntando, ninguno de ustedes me va a decir, yo fui a la facultad, estudié 4 años, y gracias a esto sé que se dice Monguirí. O gracias a esto sé que agua, re, guatá, o guatá. Mentira. En la casa, en la calle, con los amigos, con los vecinos, allí aprendimos. Le voy a dar el ejercicio más difícil, el más complicado. Normalmente cuando yo le planteo a un estudiante que no conoce guaraní, sobre todo a un extranjero, con el perdón del ejemplo que voy a decir, es decir, quiere más o menos morir 3 veces y vivir una vez más para tantear. Pero acá a nosotros nos sale facilísimo. ¿Cómo se dice en guaraní? Mi ropa es agua, tu ropa de agua. ¿Y su ropa cómo sería? Y ya, perfecto. ¿Fue difícil? No, pues. Hagamos otro ejercicio. ¿Cómo se dice mi cabeza acá? Tu cabeza acá. ¿Y su cabeza? Acá. Le da constancia que responden el coro sobre la marcha. Tercer caso, si yo digo mi ojo cereza, tu ojo cereza, ¿y su ojo? Esa, perfecto. Y vamos al último caso. Digo yo, mi mesa se mesa, tu mesa ne mesa, ¿y su mesa? Mi mesa. Yo dije su ropa, dije su cabeza, dije su ojo y dije su mesa. Solamente dije su. Ustedes que supuestamente muchas veces la gente dice no hablo, me acaban de traducir. Y ya ahora la palabra, la ñ que está delante es su. En el siguiente caso le dijeron iñacá. La palabra es acá y la ñ es su. En el tercer caso, esa. Y la raíz allí, lo que queda es esa de ojo y la H que está allí indica la posición en tercera persona, su. Y en el último caso me dijeron y mesa, el sustantivo mesa y antes le pusieron una i. Acaban de usar 4 maneras diferentes de decir su guaraní. Ninguno de ustedes pensó 2 veces para decirlo. Todos sabían. Salimos a la calle y todos nos van a decir lo mismo. ¿Qué significa eso? Que conocen el guaraní. Saben el guaraní. Y mi último ejemplo. Dije que era el último, pero esto siempre se lo hace. Pongo un último más después.
¿Cómo se dice en guaraní? Carlos, ¿verdad? Carlos, el hijo de Carlos camina. El hijo de Carlos camina. ¿Cómo puedo decir eso en guaraní? La dejo que está en coro, o entrelazado, así, escuché calor aquí, o atrás. Atiendan bien, yo le dije el hijo de Carlos, hijo de Carlos. Y ustedes, ¿qué me acaban de responder? Calor aquí o atrás. ¿Quién fue primero aquí? Carlos. ¿Qué es Rabí? Hijo. Yoguatá camina. Carlos hijo camina, me dijeron. ¿Por qué me dijeron Carlos hijo camina? Porque saben guaraní. Si no, como hubieran dicho Rabí Caló, por lo básico, Rabí Caló, porque Rabí está primero, hijo de Carlos. Pero ustedes me dijeron el hijo de Carlos. Yo le dije, ustedes me dijeron Caló Rabí. Si le digo la hija, van a decir Caló Rabí. Caló primero, Rabí después. Si le digo la casa de Carlos, van a decir Carlos Broga. Carlos Broga. Y si le digo Carlos Corapí, va a ser el patio de Carlos. En castellano, primero están los poseídos, hijo, hija, casa, patio, y luego está el poseedor, que es Carlos. Y en el guaraní, parecido al inglés, primero está poseedor, Carlos, y después todo lo que posee. Ya no, en el guaraní que me tradujeron, no pusieron él, no pusieron de, porque eso no decimos en guaraní. Queda perfectamente demostrado, con evidencia, paciencia en el guaraní. Si alguien puede rebatir esto y decirme que estoy equivocado, que levante la mano. Pero acabo de mostrarles que ustedes conocen perfectamente el guaraní. Pero partamos también a lo mejor de la base que algunos me no, yo nunca dije ni pigó, ni nani, ni co, ni nada de eso. Yo hablo castellano. Pero ese castellano que hablamos, ¿hasta dónde es sintácticamente correcto? Si acá nuevamente alguien en esta semana lo dijo, sí que vino Siquel, se fue Siquel, trajo Siquel, le contó Siquel, volvió Siquel. ¿Qué es Siquel? Nadie sabe qué es Siquel. Si yo digo silla, van a ver. Si yo digo maracayá, van a ver. Si yo digo obra, van a ver. Si yo digo casa, van a ver. Mentalmente tienen la imagen. Pero si yo digo Siquel, ¿qué hay detrás de Siquel? Nada. Ninguno de ustedes me va a buscar lo que es Siquel, pero todos decimos Siquel. ¿Por qué? Porque traducimos del guaraní al castellano. Hablamos castellano, pensamos en guaraní. Eso viene de Oucatú. Vino Siquel. Catú es Siquel. Oucatú se fue Siquel. Como ve Oucatú contó Siquel. Siquel es Catú. Y Catú, existe guaraní, pero Siquel es una incorrección en castellano. Lo que yo al final quiero decir es vino. Y ese Siquel simplemente es como un enfatizador. ¿Cuántas veces vino acá no hace mucho una investigadora catalana? Le tocó llevarlo al hotel Licencio y todo el camino del hotel del aeropuerto al hotel. Me dijo, me preguntó de todo. ¿Y qué peculiaridades tienen? Y cosas como esta que les conté. Llegamos al hotel, yo entro a la sala a preparar el ambiente, vengo a buscarla y allí ella antes de entrar me dice, profesor, una consulta. Y le digo, sí, ¿de qué se trata? Hay algo que usted no me explicó. ¿Sí? ¿Cuál es? Y el caso del un poco. ¿Qué es un poco acá? Y resulta que le dije, muy bien, un poco para ver todo. Si alguien le dice un poco, usted tiene que venir todo. Si alguien le dice sentate un poco, tiene que sentarse un poco. Y me dice, ¿y de dónde? Viene el guaraní, mi o mina. El yumina es venir un poco. Y un poco es una incorrección en castellano. Con esto, simplemente quiero hacer un recorrido rápido y quiero terminar mostrándoles un producto que probablemente haya sido el primero que nosotros tuvimos y de manera totalmente accidental. Suficiente. Profesor acá de la Facultad Politécnica un sábado tenía que tomar un examen de sociología. Me faltaba un dato que estaba frente a la computadora y ese terrible técnico que uno tiene de dar 10 pasos para encontrar el libro y acá la computadora enfrente. Pongo lo que necesitaba, lo primero que salta Wikipedia. En fin, corroboro todo. Y media hora antes yo había terminado de escribir un cuento para mí, un cuento cortito, de Pora, de 10 líneas. Al cabo de terminar, fue que entraba a buscar el dato que necesitaba para el examen. Era un sábado a la tarde. ¿Qué hago yo? Por esa locura que hasta ahora ni todavía sé por qué, dije entre mí, ¿será que yo puedo poner esto en Wikipedia?
¿será que puedo publicar? Como ya era usuario, abrí la página de edición, copié, pegué, le puse el título, enter. Como estaba apurado, me levanté, ya no revisé. Una semana después volví y allí me acordé. Entonces entro a Wikipedia, pongo el nombre del caso y Wikipedia le pone la información que usted estaba buscando en el sistema Wikipedia. De cara dura hago otra vez lo mismo. Abro página de edición, copio, pego, pongo título, envío, pero me quedé un rato y recibí un correo en un mal castellano que ya después me enteré que la persona tampoco hablaba castellano, estaba usando un traductor. Me decía, entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Parece que se trata de un idioma que se habla en América y es guaraní. Si usted quiere, yo puedo ayudar a editar. Y envíenme en un correo, a un archivo adjunto, el cuento con la aclaración, con la traducción. Y firmaba Hugo.arg. Yo recibo eso, le respondo, efectivamente guaraní, mi nombre es David Galeano, soy profesor de guaraní, y lo que estoy tratando de publicar efectivamente es un cuento sobre fantasmas, sobre Cora, se le dice así en Paraguay, y le voy a pasar el archivo. Y para tratar de ponerme bien con él, yo remato una párrafo ahí y le digo, me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino, yo pensaba que era argentino por ARG, me ayude, y le envío. Al rato me responde y me dice, él sale y ingresa en 5 minutos, pero quiero aclararle que yo no soy ni latinoamericano ni argentino, yo soy lituano, tengo 17 años, soy editor de Wikipedia, mi nombre es Saruna Sinkus. Y Saruna Sinkus pasó a ser en adelante un elemento tan importante que le dio vida al guaraní, nada más y nada menos que Wikipedia. ¿Qué es lo que hicimos con él? En una parte, el anterior, el primero, el anterior. Esto es lo que hoy ya uno puede entrar a ver, son más de 6.000 páginas. Cuando empezamos con él, era el alocar, sin crear todavía la versión guaraní, iba alocando en el Wikipedia en español, así como un artículo de interés, ¿verdad? Con la traducción. Y 2 días después me volvió a pedir más cuentos, que los cuentos tenían patadas, así que me sobraban cuentos. Le vuelvo a enviar con la traducción, luego 3 más, y llegó el momento en que él me dijo, quiero aprender guaraní. Y me dice, ahora más escríbame en guaraní y castellano. Comienzo a escribir en guaraní y en castellano, me complicó, me duplicó el trabajo, eran Bajecha, Pasola, Sarunas, Coape, aquí, Arajacandé, Envío, Cocoatiate, papel, todo doble. Una semana después, él me escribe guaraní. Yo quedo, pero sorprendido. Y le digo, ¿cómo estás haciendo? Y me dice, eso que usted ve allí como imágenes por detrás son como unas fórmulas. Y yo soy especialista en eso. Lo que le voy a pedir en adelante, si cometo algún error, que usted me diga dónde, y yo voy a hacer la corrección acá. Saruna Sinkus escribe perfectamente guaraní. Pasan los días y me dice, yo quiero hacer la versión de Wikipedia guaraní, con su ayuda. Y yo pensé que iba a ser una cosa fácil. Yo miraba así, yo pensaba, bueno, vamos a traducir esto, que está acá. Le digo, sí, dentro de mi tiempo, le digo, yo soy profesor, casi no tengo tiempo, y lo que pueda. Todas las noches a partir de la medianoche el tipo me escribía, ¿verdad? Yo tengo una rara costumbre, nos vemos hasta antes de las 2 de la mañana. Entonces, era 5 palabritas, 10 palabras, 20, 30, 50, un día me pasa 300 palabras. Amanecí haciendo traducciones. Pasaron a unos días hasta enero, el 20 de enero, y él me dice, si hoy, un correo espectacular, si hoy los paraguayos quieren morir, todos ya pueden morir, los guaraníes ya no van a morir. Tenemos 60 páginas de hoy, tenemos Wikipedia guaraní. Se creó Wikipedia con 60 primeras páginas y 37.000 palabras, que son las que me generaron todas las carnes que tengo acá, las que sirvieron para traducir toda la interfaz de Wikipedia. ¿Verdad? Pasó otra vez poco tiempo y me dice, yo al comienzo le pregunté siempre, acá hay que pagar algo, le decía. Y él me decía, no, todo es donación. Y llegó un momento que ya llegamos a Wikipedia guaraní y me dice, ya sé cómo me puede pagar. Y yo, cuidado, que está acá. Y me dice, yo le digo, ¿cómo? En Paraguay se toma una bebida que se llama tereré, yo quiero tomar tereré. Entonces
acá con mi esposa fuimos a comprar un lindo equipo de tereré, mate, 7 kilos de hierba que nadie quiso llevarnos por la comida común, ¿verdad? Tuvimos que enviar por la valija diplomática y en una de las fotos, la que tenés allí, vamos a verlo allí, hacer unas 5, ahí está, tomando tereré. Me dice él, 15 días después estoy tomando tereré a 20 grados bajo cero. Y allí también me di cuenta que en vez del famoso la guampa, estaba tomando el mate. Y le dije, bueno, por lo menos tomar el mate con el frío que hace. Pasó un poquitito y acá voy a terminar. Me dice él, en esta página que viste anteriormente, en la última, me dice él, ya Wikipedia está, hay información sobre Paraguay, pero Wikipedia es internacional. Ahora hay que comenzar a traducir. Y esa es la parte que más no me gustaba tanto la idea porque el que traducía era yo. A él era fácil decir, hay que traducir, vamos a traducir, ¿verdad? Bueno. Entonces yo le digo, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo no conozco de internet. Y me dice, ¿por qué no hacemos la traducción de la persona más buscada en el mundo? Enero de 2008. Y le digo yo, ¿de quién se trata? 30 a 40 millones de personas lo buscan diariamente. Es John Lennon. Entonces, como acá no puedo apropiarme de ningún producto ya hecho sobre John Lennon en español, tuve que nuevamente armar yo mi propio texto en español y hacer luego la traducción. Puedes poner Lennon, ahí en el buscador arriba. ECA dice, todo esto está diseñado para gente que solamente habla guaraní. Que entra acá, no habla guaraní, va a entrar, pero al santo cohete. Ahí está, vamos a darle, que acá está John Lennon, la primera traducción hecha para Wikipedia, año 2008, y le decía Saruna Cinco, en casi 30 minutos más de 20 millones de personas llegaron a ser notificadas de que John Lennon hoy también está en idioma guaraní. Esto es Wikipedia, una herramienta muy importante. Ahí está Francisco Papa, está Mario Vargas Llosa, está Martin Luther King, está Mahatma Gandhi, Pablo Neruda, ya están todos en guaraní. Y es el gran logro que también Wikipedia suma a lo que es Firefox y a lo que hoy en día es el famoso traductor también de Google, que ya funciona en un 60%. A la iniciativa acá de Alcides empezó un equipo a trabajar, pero está bastante avanzado. Ya el guaraní funciona con el traductor. Esto es lo que yo quería aportar. Muchísimas gracias para todos y tengan un lindo día. Muchísimas gracias, profe David, profe Alcides, por lavarnos un poco la cabeza y por cimentar en nosotros el fundamento del por qué el guaraní tiene que ocupar todos los espacios, incluyendo la tecnología. Bien,